¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? El entonces candidato Castillo acuñó una frase en su campaña que repetía continuamente: no más pobres en un país rico. Me hacía acordar a esa estrofa del himno nacional que cantamos durante mucho tiempo, largo tiempo: el peruano oprimido, la humillada cerviz levantó. Lima es una estrofa apócrifa. Me hacía acordar ese falso atribuir al sabio Antonio Raimondi la frase: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, que Raimondi nunca lo dijo. Pero tiene que ver con una mentalidad que tienen muchos peruanos de considerar que el hecho de tener recursos naturales en gran variedad y que es una bendición, ya es sinónimo de riqueza. Y ese es el problema. Esos recursos naturales, para convertirse en riqueza, es decir, para convertirse en ingresos, en alimentos, en trabajo, en mejora del nivel de vida, en infraestructura, tiene que ponerse en valor. Y eso de ponerse en valor no puede hacerlo solo el Estado, aunque quisiera, que le faltarían recursos. Y los recursos no son solamente, como algunos creen, trabajo, tener el recurso natural, ¿no? Y algo de capital, ¿no? Se necesita tecnología sofisticada, de última generación, infraestructura, información, financiamiento, gestión. Y a veces hay que pedir esos factores a la actividad privada. Y eso es lo que no se entiende en el Perú y hay que explicarlo, ¿no? Hay que explicarlo y quienes no quieran entender tienen por lo menos que ponerse en la posición de escuchar, porque esa es la realidad en el mundo. Si el Estado decidiera hacer solo la tarea de llevar a cabo el crecimiento y el desarrollo de un país, no podría porque le faltarían recursos. De la misma manera, si el sector privado quisiera reemplazar al Estado, eso tampoco es posible porque hay cosas que el sector privado no hace ni podrá hacer. Entonces, el mundo y la historia ya nos enseña que el Estado tiene una tarea y el mercado y la actividad privada tienen otra tarea. Son complementarias, buscan lo mismo, el desarrollo, pero no son lo mismo. Entonces, aquí tenemos que entender esto y claramente el candidato Castillo no lo entendía y ahora el presidente Castillo claramente nos demuestra que tampoco lo entiende. No más pobres en un país rico. Yo más bien diría, si quisiera ponerle un título al año y ya 6 o 7 meses del gobierno del presidente Castillo: cómo hacer más pobres en un país potencialmente rico. Dos puntos: vea lo que ha pasado durante el gobierno del presidente Castillo en sus primeros 18 o 20 meses. ¿Cómo hacer más pobres en un país potencialmente rico? Potencialmente, porque hay que ponerlo en valor y por eso se necesita inversión pública y privada. Sí, hay que entenderlo, hay que entenderlo. Muy bien, entonces vamos a desarrollar un poco rápidamente. ¿Cómo ser más pobres en un país potencialmente rico? Encárgate de que huya la inversión privada y que no hayan nuevos proyectos privados de los grandes, de los medianos y de los pequeños. La inversión privada está creciendo negativamente, como lo dice el Banco Central de Reserva y todos los estudiosos del tema. ¿Cómo hacer más pobres en un país potencialmente rico? Y que vas a cambiar la constitución. Y no expliques mayormente, sino ponle un componente ideológico a ese presunto cambio de constitución y listo, vas a generar la gran desconfianza de los inversionistas que dicen: bueno, esperemos pues, que pase esto para ver de qué se trata. Nadie va a arriesgar un sol o un dólar o un yen o un rublo o un yuan. Esto no tiene ideología. La inversión, cuando se pone, tiene que analizarse si va a recuperarse y en cuánto tiempo, más la ganancia correspondiente. ¿Qué piensan los rusos, los chinos? Sí, los chinos, comunistas en lo político, pero pragmáticos en lo económico, llevando la inversión privada a China y teniendo millonarios chinos a los cuales no los están fastidiando, sino les están generando más bien oportunidades para que sigan siendo más riqueza, porque así se genera menos pobreza y se genera más trabajo. ¿Cómo ser más pobres en un país potencialmente rico? No cumpla las normas, ¿no? No
respetes la separación de poderes, abusa del poder, y entonces estarás dando una señal de autocracia, de un régimen autoritario, que disfrazado de democracia pretende hacer lo que quiere. ¿Cómo hacer más pobres en un país de potencial riqueza? Bueno, eh, improvisa, no prepares un gobierno responsablemente, ni siquiera llames a gente que sabe, sino concéntrate con un entorno muy mediocre, que sumado a la mediocridad de los líderes, hacen una gran mediocridad, ¿no? ¿Cómo hacer más pobres en un país potencialmente rico? Haz lo que está haciendo el Perú en este momento con su gobierno y su Congreso, porque es en los dos lados donde se produce la crisis. Uno, improvisando, tomando decisiones equivocadas, no tomando decisiones cuando tienen que adoptarse y sobre todo eh, claramente dando cuenta de que les queda muy grande el manejo de la cosa pública, además de los problemas de corrupción que están en plena investigación, y un Congreso que lejos de hacer su tarea, empieza a pensar en sus intereses, con honrosas excepciones de los señores congresistas. La gran mayoría de los congresistas no ha cumplido su tarea de hacer lo que tenía que hacer, ponerle fin a este régimen democrático y constitucionalmente y convocar elecciones adelantadas para que podamos tener ya un gobierno que, cualquiera sea su tendencia, sea un gobierno que tenga planteamientos, propuestas, gente para poder mínimamente desarrollar la tarea de gobernar el Perú. ¿Quieres que haya más pobres en un país potencialmente rico? Declara lo que quieras y no importa si se cumple o no. Con lo cual la desconfianza en las autoridades, en las instituciones y en la democracia va a seguir acrecentándose y generando diversos conflictos. ¿Quieres que haya más pobres en un país rico? Sigue diciendo que los pobres tienen que luchar contra los ricos, los de el sector agrario contra los que están en las ciudades, etcétera, etcétera. Sigue confrontando, sigue polarizando y eso hará que haya más pobreza en lugar de que haya más riqueza. Qué triste la situación que vivimos en el Perú, donde el hoy presidente decía no más pobres en un país rico, y lo que estamos viendo es que todo lo que hace y lo que no hace solo conduce a que haya más pobres en un país potencialmente rico.